A medida que el frío fue progresando, se fue convirtiendo en un calor, ¿sí? Cuando ya tenemos las cuatro grandes, gran pulso, gran sed, gran fiebre, gran sudor, ya estamos en un nivel Yang-Ming y hemos dicho que el factor patógeno ha estado entrando. De ahí que la enfermedad ya no se considere más externa, a pesar de estar en un nivel Yang, sino ya para muchos textos se empieza a clasificar como una enfermedad interna. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos acá? A través de el frío que empezó a progresar de un nivel Taiyang o a través de un nivel que se conoce con el nivel del Chaoyang. Progresan cualquiera de los dos a un nivel, en este caso Yang. Bien, tenemos patrón de órgano, patrón de canal. Pero entonces, ¿qué es el Chaoyang? El Chaoyang viene a ser un nivel intermedio, ¿sí? Que está entre, para muchos textos, entre el nivel Taiyang y el nivel Yang. Así que bueno, los invito hoy a que se queden a esta nueva aventura en acupuntura para párvulos. Espero que estén aprendiendo mucho y bueno, espero que hoy sea un día de aprendizaje muy importante para nosotros porque hoy vamos a ver Chao Yang. Bienvenidos sean todos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver Chao Yang. Hoy vamos a terminar con todos los canales, en este caso, los canales Yang. ¿De acuerdo? Bienvenidos a esta cuarta parte del Shanhan Lun. Espero que estén entendiendo de una manera importante. Acá están mis redes sociales para que nos sigan recomendando. Muchas gracias a todos ustedes desde donde nos ven, donde nos prefieren para sus procesos de aprendizaje. Claro que sin ustedes este trabajo pues no tendría ningún tipo de sentido. Bueno, hoy entonces vamos a ver el nivel que se llama Shaoyang, ¿de acuerdo? Shaoyang entonces tiene característica, pues si decimos el estado Yanming es un estado de calor, entonces el estado Shaoyang, ¿qué será? Sí, que era lo que veníamos a ver. Bueno, entonces el nivel Shaoyang para muchos autores, sí, pues representa esto. El nivel Shaoyang, pues representa en este caso es el yang menor, representa dos canales, el Shaoyang, ¿sí? Representa el canal de vesícula biliar, representa el canal de triple recalentador en medicina tradicional china, y se dice que es donde el factor patógeno está oscilando entre el Taiyang y el Yanming, por ende puede ser un nivel intermedio y por ende para muchos de nosotros, sí, lo clasificamos en un nivel como si fuera una bisagra, y se conoce así con el nombre bisagra. Por ende, la figura de bisagra es la que permite realmente hacer el paso entre dos compuertas. ¿Sí? Se le conoce como el nivel bisagra para muchos autores y tiene mucho sentido, porque miren que en el Taiyang tenemos claramente un factor patógeno frío, tenemos aversión al frío, característica importante para definir que es Taiyang. Entonces a mí me da mucho frío, no, el frío para mí es terrible, no lo puedo, no puedo tener contacto con el frío. Y ya a nivel Yanming, sí, pues ya es un nivel donde yo tengo las cuatro grandes, que puedo tener patrón orgánico con síntomas abdominales. Pero ya en este nivel, pues no voy a tener la aversión al frío, por supuesto que no, voy a tener más aversión al calor en este caso porque entramos a hacer la conversión. Por ende, esto, que es el nivel Shaoyan, se considera como el nivel bisagra, ¿sí? Es como que está el factor patógeno todavía fuera, pero no ha entrado, valga la redundancia, todavía adentro, ¿sí? Entonces, tenemos, por ende, ustedes van a ver en medicina china, nosotros consideramos, perdón, ya voy a volver a agrandar. Sí, esto, yo lo que les decía, la diferenciación entre los niveles, que esto ya lo vimos en la primera sesión, y es entrar a revisar muy bien cómo puede ser la progresión. Por ende, originariamente se escribió así, pero nosotros entendemos que este nivel Shaoyang es el nivel bisagra, es el nivel compuerta. Mitad interior, mitad exterior. ¿Qué tiene afuera? Aversión al frío. ¿Qué tiene adentro? Aversión al calor porque hay calor. ¿Qué tiene afuera? Que hay mucho frío. Pero ¿qué tiene adentro? Ya en un nivel Yanming.
No, pues que hay definitivamente mucho calor. Entonces, por ende decimos, el Shaoyang es un nivel intermedio, es un nivel de paso. Por ende decimos, es el nivel bisagra. Nuevamente repetirles a ustedes, ¿cómo llegamos al Yanmin? Uno puede ser a través del Taiyang o puede ser a través del Shaoyang, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta. Vale. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo interesante? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, está bien, es el nivel intermedio. Había una vez una paciente que me decía, no una paciente, muchos pacientes. Es que cuando yo era médico y atendía en urgencias, épocas pasadas, y me decía, doctor, es que yo le dije, ¿tiene fiebre? Y yo le, ¿ya se tomó la temperatura? Me decía, no, doctor, no me he tomado la temperatura. Yo decía, ya, y le iba a tomar la temperatura normal. Decía, no, doctor, es que en serio, yo siento que lo que tengo es una fiebre interna. Entonces, eso de fiebre interna, ¿es eso qué es? O sea, para todos los médicos, pues si no, si un termómetro no marca más de 38, eso no es fiebre y punto final. ¿Sí? Pero eso de fiebre interna, traerlo un poco, es una sensación más de calor subjetivo. ¿Sí? Entonces, cuando los pacientes dicen, yo tengo una sensación subjetiva de calor, ahí yo tengo que estar pilas porque según estos tratados, el nivel Shaoyan como es un nivel intermedio, ni está afuera ni está adentro, es un nivel de paso. Entonces yo puedo empezar a sentir es un calor más subjetivo. Eso que en esa época los pacientes decían es que a mí me da fiebre interna. Pero usted me pone el termómetro y yo no siento nada, pero yo siento es una sensación de fiebre interna. Entonces acaba ese concepto, ¿sí? El concepto de fiebre interna, ¿sí? De esa sensación de calor subjetiva que uno toma la temperatura y uno no siente nada, ¿sí? Entonces, el paciente sabe más que nada de sus síntomas, más que uno, ¿sí? Y a pesar de que la medicina diga, no, pues si no es medible, no existe, pues para nosotros sí que es importante, trayendo un poco de todas estas culturas ancestrales. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, el Yan Ming, ya cuando está profundo, ahí es donde vamos a sentir, ¿sí? Todos los síntomas de calor. Calor objetivo, le ponemos la temperatura del paciente, efectivamente tiene más de 38, tiene fiebre, sudoración, las cuatro grandes. No se les olvide las cuatro grandes. Bueno, entonces miren lo que tenemos ahí, ¿sí? Ahí tenemos entonces esto, que es el famoso Yami, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de hacer una diferenciación, ¿sí? Un calor subjetivo en el Shaoyang. Otros autores han descrito, a ver, otros autores han descrito esto. Nivel Taiyang, aversión al frío. Nivel Shaoyang, como entre el calor y el frío. Entonces, hay un síntoma que culturalmente lo tenemos en cuenta y es esa sensación más del escalofrío, ¿sí? El escalofrío es como ni tener calor ni tener frío. Entonces, yo me acuesto con frío y me arropo y me da mucho calor y me tengo que desarropar, pero después me da al rato un momento mucho frío, entonces me tengo que arropar. Eso, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Si existe en su país otra palabra, háganmela saber en los comentarios. Para saber uno que llegaron acá conmigo, ¿sí? Aprendiendo esto. Entonces, ese es otro síntoma que para muchos autores es importante, como el escalofrío, que es una variación entre sensaciones térmicas, ¿sí? Entonces, por ende, seguimos diciendo, el nivel Shaoyang es un nivel bisagra, ¿sí? Es un nivel que permite el paso entre uno y entre otro. Bueno, y es un nivel que está intermedio, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, miren, acá está. Pues precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá de importante? Voy a reducir esto un poco para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Entonces, voy a tener una alteración de temblores, ¿sí? O fiebre. Yo lo que decía, sensación de temblores más es más por el frío que me puede dar, ¿sí? O la fiebre que realmente puede empezar a presentar, o el calor subjetivo, ¿sí? Si yo me estoy yendo para el otro lado. Entonces yo les decía, por ejemplo, en las progresiones de los síntomas, en este caso del Yan Ming, que puede empezar a profundizar, que puede empezar a progresar, ¿sí? Que eso es algo que puede llegar a pasar, ¿listo? Que Jeffrey Yuen lo establecía, decía, oiga, ponga el punto Yuan, los Yuan que tonifican el otro canal y impiden, ¿sí? El paso a través de. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, estos síntomas para trabajar. Si yo tengo un paciente, primero con mucho frío y con congestión nasal, que de un momento a otro empieza a hacer esa sensación de frío con calor, yo voy y busco los puntos Yuan de quién, de este, del Shaoyan, ¿sí? Tratando de qué, de darle fortaleza al Shaoyan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Bueno.
¿Qué tenemos acá a nivel Shaoyang? Recuerden que Shaoyang está descrito por dos canales, triple recalentador o Sanyao, y el otro tiene que ver con la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué síntomas tenemos? Tenemos alternancias, síntomas alternantes, calor, frío, ¿sí? O fiebre o sensación de calor, puede ser. O inclusive, puede incluso hasta variar, hay patologías que tienen fiebres terciarias, que viene y le da fiebre altísima y el siguiente día está normal y pasa 2 días normales y al tercer día vuelve con fiebre. Muy característico de algunas enfermedades eh, en sus primeros estadios, como por ejemplo la malaria, ¿sí? Son fiebres terciarias, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Los síntomas, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener entonces? Puedo tener síntomas como gusto amargo, garganta seca por la misma presencia de esa empieza a convertirse, como es un nivel intermedio, ese frío se empieza a convertir en calor. Eso es importante. Visión borrosa. La visión tiene que ver mucho con el movimiento madera. Estamos hablando de uno de ellos que representa el movimiento madera, ¿sí? Entonces, ¿quién representa? La vesícula biliar representa el movimiento madera. Bueno, distensión del hipocondrio o dolor en el hipocondrio, ¿sí? Que representa el estancamiento, por ejemplo, el movimiento del chi. Bueno, no es frecuente, pero entenderlo también, de pronto no tanto como distensión, no es frecuente encontrar distensión en el hipocondrio, más sí dolor, eso sí, dolor migratorio, que tiene que ver mucho con el estancamiento del chi a nivel de la vesícula biliar, por ejemplo, ¿sí? Ok, no hay deseos de beber o no hay deseos de comer, ¿sí? Claro, por el mismo malestar. Yo me vuelvo muy irritable, sí, es verdad. Irritable uno lo puede entender más por la afectación del movimiento madera en este caso. Puede empezar a presentar náuseas y vómito, chía contracorriente. Sí, la madera puede generar algún tipo de chía contracorriente, entonces lo genera hacia arriba. O una madera que está muy excesiva porque le está entrando un factor patógeno, puede hacer un control por movimientos, por ciclo de control hacia el elemento tierra. Entonces la afecta mucho, la disminuye y ahí es que empezamos a tener muchos problemas. Lengua, saburra unilateral escasa blanca. Sí, saburra unilateral escasa y blanca. Ok. La saburra representa la energía del órgano, la correcta hidratación que tiene el órgano. ¿Por qué unilateral? O sea, hacia un lado está como escasa, más quizá hacia los bordes, ¿sí? Que representa la energía de la vesícula biliar. Entonces podemos tener hacia uno de los bordes que representan el movimiento madera. Si ustedes ya manejan algo de diagnóstico, pues uno ve saburra que se vuelve muy escasa. Es por ese sentido, ¿sí? Más entrando el frío y empezando a hacer conversión a través del calor. Pulso muy tenso y fino. Sí, claro, el pulso tenso, muy representativo de un factor patógeno en exceso. Y síntomas, bueno, síntomas del canal de vesícula biliar que yo puedo tener a través del recorrido del canal de vesícula biliar o a través del canal de triple recalentador, puede empezar a tener algunos tipos de dolores. Pero los síntomas de canal claros son las alternancias, o sea, del movimiento, digamos, del nivel energético, son las alternancias. Acá la palabra clave realmente es más la alternancia, ¿listo? Sin dejar al lado todos estos síntomas, aunque a veces quizás, claro, uno no presenta los síntomas propios del órgano, que son gusto amargo, garganta seca, todo este tipo de cosas, más si la alternancia que nos lleva a pensar que el factor patógeno está entrando en una progresión. Bueno, para nosotros el tratamiento, ¿sí? Lo manejamos a través de puntos de triple recalentador, que se puede trabajar, puntos que tienen una capacidad bien importante también para dispersar, ¿sí? Y para facilitar un poco el movimiento. Entonces tenemos vesícula biliar 41, triple recalentador 5, él es el punto lugo, triple recalentador 6, creo que si no estoy mal es el punto fuego en este caso, ¿sí? Pero lo que queremos es que, lo que queremos es expulsar ese factor patógeno que está a través de ese canal, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos hacer a través de la vesícula biliar. Quizá esta es una fórmula muy sencilla, ¿sí? Para trabajar, pero estamos tratando de cerrar la bisagra, porque es lo que más nos interesa en este nivel, ¿listo? Tratar de cerrar la bisagra por todo punto. No son los únicos, o sea, realmente uno puede usar otros puntos que me ayuden a cerrar un poco esa bisagra, ¿listo? Entonces, ahí les dejo la formulita.
Y tenemos otro, en este caso, que ya entramos a hablar de patología ya propiamente interna, a pesar de que el Yang es un nivel interno, ya empezamos a progresar a los niveles Yin. ¿Qué tiene de característico los niveles Yin para muchos de ellos? Que pues ya entra el factor patógeno, ¿sí? Progresó tanto que lo que va a tener a hacer es a empezar de alguna manera a eh, desgastar la energía de los órganos Sang. Los órganos Sang representan todos los canales Yin, ¿sí? O más bien los Yin, los meridianos Yin representan la energía de los órganos Sang. Entonces, acá lo que vamos a tener es, miren, por ejemplo, entonces, primer nivel. Entonces, vamos a empezar entonces ya con los niveles Yin para aprovechar estos minutos que nos quedan. El primero que tenemos es el Taijin. Luego continúa, nuevamente esto varía en algunos textos, ¿sí? Pero luego del Taijin, entonces yo tengo o Shaojin o Yuejin, cualquiera de los dos. Esos dos son los únicos que varían. Realmente el primer nivel de los Jin viene siendo el Taijin. ¿Listo? Entonces, el Taijin está formado por qué órganos, específicamente vaso, que corresponde al movimiento tierra, ¿sí? Que es el principal órgano que hace el proceso de transporte y transformación de los alimentos, y el otro que lo hace también, pues es el pulmón, ¿sí? Pulmón como órgano, ¿ok? Como órgano sangre, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos síntomas, entonces ya el calor, ¿sí? Lo que empieza a hacer es empezar a desgastar la energía propia del órgano. El calor lo que hace es desgastar muchas veces el movimiento del chi, ¿sí? O sea, el movimiento orgánico propiamente del órgano. No solamente es que el calor que ya está penetrando ocasione solamente lesiones de los yin, ¿sí? Depende de cada órgano y depende de lo que más maneje. Fíjense en ustedes, ¿ok? Pero si yo hablo, por ejemplo, de tierra, ¿sí? Movimiento tierra, yo tengo vaso y pulmón. El vaso no es que no tenga yin, pero recuerden ustedes que cuando uno aprende medicina china, el vaso, sí, el vaso es un elemento que no necesita tanto yin. A él no le gusta tanto la humedad, le gusta más la sequedad. Por ende, el vaso funciona más en base a su chi y en base a su yang, no tanto al yin. Por ende, nosotros no es que no podamos ver deficiencias yin de vaso, pero son muy extrañas, la verdad. Lo que más vemos es deficiencia de su chi y de su yang. ¿Listo? Que eso es importante. Entonces, cuando entra el factor patógeno, ¿qué se caracteriza de estos síndromes Yin? Uno, por el desgaste energético, o sea, tengo más, en los primeros niveles Yang tengo síndromes de exceso, donde el propósito que yo tengo es sacar factores patógenos. Pero como esto ya entró a ser progresiones profundas, mi propósito acá, ¿qué es? Uno, pues no es que no pueda sacar, a ver, factores patógenos de acá es difícil, ¿sí? Sacar sobre todo esto. Mi propósito es empezar a trabajar sobre las deficiencias y los síndromes que me empieza a causar pasando por cada uno de los niveles. Entonces, cuando ha afectado el gran yin, el tai yin, que está formado por vaso y pulmón, yo voy a tener uno, si hablo de vaso específicamente, estoy hablando deficiencia yang o chi de vaso, que eso al final, sí, o sea, ya está desgastando la energía del órgano. Entonces, yang y yin. El yang se me empieza a bajar bastante, sí, perdón, voy a agrandar esto un poco. El yang se me empieza a bajar bastante, el yin está un poco más arriba, ¿listo? Entonces hay mucha cantidad de frío a nivel del yao medio, o sea, donde está el vaso. Entonces empiezo a presentar mucha sensación de frío, por ejemplo, ¿sí? Entonces empiezo a presentar frío por insuficiencia, frío en abdomen y tengo principalmente distensión abdominal. ¿Por qué el vómito? Uno, porque el chi empieza a bloquearse, ¿sí? Empieza a bloquear. El estómago tiene que descender su chi, pero si el vaso está entrando en insuficiencia, muchas veces ese frío se puede pasar directamente al estómago, bloquear el movimiento chi del estómago, bloquea ese movimiento y lo que hace es empezar a hacer chía contracorriente, porque el que hace chía contracorriente es el estómago. El vaso no hace chía contracorriente. El movimiento del vaso es hacia arriba, ¿sí? Según la tradición china. Entonces, lo que tiende a hacer es a hundirse. Eso es otra cosa diferente. Bueno, entonces, esta es como la patogenesia de lo descrito cuando ya ha entrado el factor patógeno, ¿sí? Y empieza a causar lesiones con el tiempo, ¿sí? Que es algo que, créanme que muchas veces uno lo ve. Pacientes que han tenido enfermedades infecciosas y que con el tiempo quedan con ciertas secuelas. Se vio mucho
en COVID, por ejemplo, ¿sí? Frecuentemente lo estuvimos viendo, ¿sí? Con una gran afectación. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, lo que yo les decía. Las fuerzas Yin inician a luchar contra el factor patógeno, donde las condiciones de exceso que venían de los canales Yang inician a convertir en cuadros de deficiencia. Eso es lo característico que tienen muchos de estos cuadros, ¿sí? Muchos de estos cuadros en niveles Yin, ¿sí? Las fuerzas Yin hacen referencia a que ya estamos pasando a niveles Yin, empezando por el Tai Yin, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Perdón, me voy a colocar por acá para comentarles a ustedes un poco. Yo tengo, ¿sí? Ok, algo bien interesante y es, ¿qué pasa con el Shaoyang? Porque es interesante verlo dentro de todo aspecto, ¿sí? Hay algo que no vimos en el Shaoyang, ¿sí? Que a mí me pareció seguramente interesante. El Shaoyang yo les dice que funcionaba como una bisagra, ¿no? Shaoyang es una bisagra, pero entre niveles Yang, ¿sí? Que eso es lo primero que vimos nosotros. ¿Qué es lo que dice Jeffrey Yuen? Porque esto es también del texto de Jeffrey Yuen. Dice que el Shaoyang le corresponde el diafragma, ¿sí? ¿Por qué? Uno, porque es un nivel de bisagra importante. Entonces, nuevamente ver cuál es la relación, o sea, ¿por qué acá está involucrado tanto el Shaoyang, según Jeffrey Yuen? Eso tiene una teoría muy bonita y tiene que ver con esto, el diafragma. El diafragma es un músculo que separa a quién? Uno, al pulmón, ¿sí o no? O sea, elemento metal. Y estamos hablando de pulmón, o sea, a nivel Taijin es pulmón, pero también representa la energía del vaso. Sí, el vaso es el que absorbe, el que hace los principios intermediarios de los alimentos y lo que termina haciendo es ascendiendo, ¿ok? Es ascender su energía. Pero el Shaoyan, ¿cómo funciona como bisagra? Hablando diafragma, hígado y vesícula biliar, realmente hay órganos que tienen una relación desde la parte embriológica. Uno es el diafragma con el hígado y con el pericardio, ¿sí? Entonces, miren la relación, y pues obviamente la vesícula biliar acá viene, ¿sí? Si hablo de este nivel que se llama Shaoyan. También nivel Shaoyan representa eso que se llaman los yaos, que al final vienen haciendo como esos espacios. Yo tengo perdón, voy a dibujar de otro color, un yao superior, ¿sí? Un yao superior que viene siendo el yao de acá arriba, ¿sí? Esto es un yao superior, un yao medio, ¿listo? ¿Ok? Y un yao inferior, que viene del ombligo para abajo, cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo eso en relación a los yaos, porque Shao Yan representa vesícula biliar triple recalentador, pues también tendría mucho sentido. El de la gobernabilidad que permite el paso al final del chi original, del agua, pero miren que tiene una relación bien interesante. Entonces, hablando un poco del Shao Yang, dicen entonces que puede ocasionar, cuando el Shao Yang está obstruido, puede conducir a producir fuego, que era lo que decíamos porque el Shaoyan funciona como bisagra, ¿sí? Que eso es una relación bien interesante. Toda obstrucción del chi, que es al final lo que yo no les decía inicialmente, ¿sí? Hasta entender lo que les voy a comentar ahora mismo. ¿Por qué los síndromes de frío pueden progresar a tener fiebre? Y la respuesta está acá. Porque el síndrome de frío lo que ocasiona es que el chi de todos los canales se empiece a obstruir. Si el chi se empieza a obstruir y se vuelve esto repetitivo, el chi tiene una naturaleza muy yang y se empieza a convertir en calor. Por ende, los síndromes de frío pueden llegar a presentar fiebre. Sí, yo les decía a ustedes que por la relación del Wei Chi y demás cosas, pero hay otra vía y es esa. ¿Sí? La obstrucción del chi crónicamente se empieza a convertir en fuego. Eso es lo que hace. ¿Ok? Em, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros, acá hay una relación bien interesante con el diafragma porque el chi del vaso, Taijin, manda su chi hacia arriba al gobernador del chi que viene siendo, en este caso, el pulmón. Entonces, una relación muy importante guardada a través de ese músculo que es el diafragma, que tiene una condición, en este caso, de Shaoyan. ¿De acuerdo? Entonces, es una relación bien bonita que quería traerles a ustedes. Eso, ¿no? ¿Sí? Al final y al cabo. Entonces, la relación que yo tengo, ¿sí? Al final y al cabo es, pues, la de permitir uno fluir el chi, por supuesto, pero
En caso de que yo tenga una obstrucción a través de este diafragma, pues ahí vamos a tener muchos problemas porque va a empezar a convertirse en fuego. Y es la manera como nosotros explicamos por qué el fuego termina, por ejemplo, afectando órganos como el pulmón o como el diafragma, pasando desde los niveles más superiores, desde el nivel, en este caso, Shaoyan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es otra cosa que decía Jeffrey Yuen del cielo posterior, ¿sí? En los orígenes del cielo posterior tenemos dos cielos, un cielo que se llama cielo anterior, que representa toda la energía del agua, que es con la que venimos. Por ahí otro video tutorial sobre meridianos y embriología. Explico un poquito más eso, más profundo, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Listo? Que es el cielo anterior, o sea, con lo que yo vengo de mamá, papá y demás cosas. Y el cielo posterior, la raíz del cielo posterior viene siendo la tierra, específicamente ¿quién? El vaso. Pero el cielo posterior se complementa con la energía del aire con la que yo respiro. O sea, el chi del cielo posterior depende mucho tanto del vaso como del pulmón. ¿Listo? Y ese paso, miren, por eso es tan importante. Jeffrey Yuen trae ese concepto del chi postnatal, el chi del cielo posterior, que se puede reservar a través del músculo diafragma. Por eso es tan importante para la generación del chi, algo que se nos ha estado olvidando constantemente, y es la respiración profunda. ¿Sí? La respiración diafragmática, que eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Por ende, el Qigong, ejercicios de respiración consciente o muchos ejercicios hoy en día, hay muchos autores, nos invitan a hacer procesos de respiración consciente, desde el diafragma, tórax, inclusive hasta la cabeza. ¿Sí? Como si uno estuviera metiendo aire en su máxima expresión. ¿Para qué? Para tonificar muy bien todo ese chi que viene del cielo posterior. No es solamente la manera como tú comes, es la manera también como respiras. Y es la manera como permites que esa barrera, ¿sí? O que esa barrera diafragmática a través del Shaoyang permita la distribución entre uno y entre otro. Eso es importantísimo. Bueno, bien. Lo otro, ¿sí? Entonces es esto. Ah, bueno. Listo, 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 listo. ¿Cómo es que llegamos a, por ejemplo, en este nivel, a la deficiencia de vaso? Sí, que es interesante. Entonces, a través de niveles arriba, porque miren que yo tenía, por ejemplo, un nivel Shaoyan que es el nivel barrera. Entonces, eso lo explica Jeffrey Young también en su texto. Y yo empiezo a hacer estancamiento de chi a través del Shaoyan, que es el nivel barrera. Se empieza a generar un fuego y lo que hace el fuego, yo lo que les decía, empieza a consumir todo el chi. ¿El chi de quién? De la tierra en este caso, por la cercanía, por la relación que tenemos a nivel diafragmática y todo eso lo que me termina es conduciendo a signos de deficiencia de vaso, que los signos de deficiencia de vaso conducen a un frío interno. ¿Ven? Sí, pero es más o menos así, como desde un estancamiento convirtiendo en fuego, consumiendo el chi, conduzco a deficiencia en vaso y me da síntomas de frío, y no solamente de frío, sino el frío, recuerden ustedes, lo que termina haciendo es que estancando y da paso a esto que se llaman las 5 acumulaciones, ¿sí? Que muchas de ellas tienen que ver a nivel abdominal, ¿ok? Tiene que ver con la acumulación de frío, bien, bien lo hemos dicho, con la acumulación del chi, porque el frío es un factor patógeno que bloquea mucho. Entonces ya lo estamos poniendo el frío internamente y empieza a bloquear el movimiento del chi, el movimiento de los fluidos. Los fluidos se mueven gracias a la energía yang del vaso. Entonces, si yo no tengo suficiente yang, el yang representa el movimiento, la función que hace un órgano, pues los fluidos se van a empezar a estancar, por supuesto. Estancamiento de Shue, de sangre, estancamiento de flema. Cuando el vaso entra en deficiencia, genera flema por un círculo fisiopatológico y también al estancamiento de los alimentos. ¿Ok? Realmente hay 6, ¿sí? 6 acumulaciones. Entonces, esas son las famosas 6 acumulaciones que puede conducir la deficiencia de vaso. Bien. Y ya para cerrar el día de hoy, entonces, a nivel Taijin, ¿sí? Porque esto es a nivel, no recuerdo si más adelante tengo lo del pulmón, pero esto es a nivel de vaso. Si no, lo hablamos y lo discutimos, ¿ok? En la próxima sesión, si no tengo la diapositiva acá. Porque esta presentación la tengo desde, en este momento estamos en marzo del año 2023. No sé cuándo se esté publicando este video. Pero esta presentación la tenía desde el 2022 porque me la habían pedido, porque lo habían solicitado.
pero ya ven que yo hago ahora videos cortos de algunos temas en especial, ¿sí? No es que me ha servido mucho para crecer un poco en audiencia, porque quiero ampliar un poco la audiencia, pero ustedes saben que mi canal es un canal educativo donde hay muchas clases magistrales que me ocupan mucho tiempo, la verdad, ¿sí? Por ende, pero pues no voy a dejar de hacer mientras pueda hacer estos tutoriales y mientras YouTube nos siga colaborando, pues lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, volvamos a esto, cerremos principio terapéutico ya con ustedes. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues tonificar todo el nivel Taijin, pulmón y vaso, calentar el centro donde terminan los dos meridianos Yin. Claro, hay mucho frío, ¿sí? O sea, Jeffrey John lo explica en base al Shao Yang. Sí, así, tal cual. ¿Ok? Tal cual lo veíamos nosotros. Expulsar todas las acumulaciones. Y Jeffrey John también lo plantea usando los puntos arroyo y los puntos gemar. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos pozo? Uno, porque el factor patógeno ya está adentro, ya está en yin. O sea, necesitamos irnos a unos puntos que representen eh, el movimiento del chi ya interno, como los mar. ¿Sí? Volvemos a trabajar sobre los puntos Shu Arroyo. Por supuesto que sí, que es un punto como intermedio entre los Pozo y los Mar, ¿de acuerdo? Porque sí, realmente es el punto intermedio. Pero lo que necesitamos es empezar a trabajar factores patógenos Yin en este caso. ¿Listo? Bien. Vamos a deshacernos entonces de las acumulaciones. ¿Dónde están las acumulaciones de todo eso que dijimos? Yo dije a nivel abdominal, sí, pero recuerden ustedes que por ese mismo movimiento que hace la tierra, el vaso, el movimiento vaso, que es el elemento tierra, ¿sí? Que tiene una gran representación hacia arriba, ¿sí? A nivel del pulmón, el pulmón muchas veces es la alacena del vaso. Entonces, si el vaso produce alguna acumulación, pues va y se la pasa al pulmón o él se queda con ella. Entonces, por eso las acumulaciones, ¿sí? Pues son importantes entrar a trabajarlas. Las acumulaciones se derivan de los síndromes de insuficiencia, ¿ok? Que tiene en este caso, pues la Tierra. Bueno, bien, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces, bueno, acá sí les coloqué los 6 estancamientos, que eso es importante. Pero entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos principalmente? Pues vamos a deshacernos de las acumulaciones. Entonces, trabajamos. Jeffrey Yuen, nuevamente, esto es teoría de él. Puntos mu. Sí, está bien. Puntos mu. Puntos mu de hígado y punto mu del meridiano de pulmón o del canal de pulmón, en este caso. Los puntos mu tienen algo bien interesante y es que cuando tienen acumulaciones de factores patógenos, si la cosa se vuelve aguda, tienen esa capacidad de sacarlo. Sí, o sea, por ende, o sea, estoy haciendo una traducción de lo que plantea Jeffrey Jones. ¿Ok? Los puntos Shu de espalda en combinación también. Entonces, usamos puntos Mu y puntos Shu. Uno para tonificar la energía del movimiento que está deficiente. Para eso se usan los Shu de espalda. Y dos, para empezar a sacar las acumulaciones. Las acumulaciones se ven como síndromes de exceso a través de los órganos. Por ende, trabajamos los puntos Mu en conjunto. Bien. Para las 5 estancamientos, dependiendo de lo que manifieste el paciente, no siempre. Eso uno tiene que aprender muy bien dentro del diagnóstico qué es un estancamiento de chi y cómo se manifiesta, tanto de pulmón como en vaso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estancamiento de chi, vaso, sí, vaso 13 es una posibilidad. Hay puntos bien interesantes sobre el canal de vaso que retira muchas acumulaciones. Vaso 3 es un punto muy importante, no lo manejamos de manera regular, ¿sí? Y no solamente se usa para estancamiento de chi, se puede usar para otros tipos de estancamiento. Estancamiento de sangre, Shuehai, un punto supremamente importante para nosotros, que viene en el miembro inferior. Si yo tengo estancamiento de líquidos, vaso 15, bueno, no sé, ahí... A mí me gusta otros. Red 9, Ren 11, estómago 28, sí, para estancamiento de líquidos, sí, como si estuviera uno entrando en edemas, por ejemplo, sí. No solamente a nivel abdominal, puede ser que los edemas están en miembros inferiores, porque muchas de las acumulaciones que se pueden manifestar, sí, en esta parte, pues se pueden ver arriba, ¿ok? Perdón, abajo en los miembros inferiores. Entonces, de pronto no. Para flema, vaso 20, flema que se deposita en el pulmón. Muy interesante el punto. Sí, es un punto que está a nivel de tórax, pero es un punto del meridiano de vaso. Entonces, la flema generalmente se origina más.
no es la única causa, pero las deficiencias en tierra generan flema y se deposita al pulmón. O sea, ahí están involucrados dos órganos. Uno, el vaso y dos, el pulmón. Entonces, él lo usa más para dispersar la flema que está en el pulmón, entendiendo un poco el círculo fisiopatológico. La tierra es la mamá del metal, pero la tierra origina flema y lo deposita ya en el metal. Bueno, estancamiento de alimentos, paso 17. Sí, está bien, que yo usaría de pronto otros. No sé, si me preguntan, un estómago 21, por ejemplo, ¿sí? Vaso 17, bueno, muy cerca además. Frío, entonces si se estanca frío, vaso 14, ¿sí? Ese es un punto que está debajo del ombligo, ¿sí? Podría ser, con Mozart, ¿sí? Calor, vaso 12. Bueno, ahí está Jeffrey Joen con sus puntos, ¿sí? Interesantes también para entrar a manejar. Entonces, lo que hacemos es dispersar en los estancamientos, dependiendo del estancamiento. Entonces, tiene algo de sentido tener deficiencia en vaso, generar estancamientos y el estancamiento o se puede quedar ahí mismo o se puede quedar arriba en el pulmón, ¿sí? Que eso es bien interesante. Bueno, yo lo que les decía, nuevamente, si yo tengo estancamientos, pues trabajo. Yo tengo ya factores patógenos que están pasando, acuérdense ustedes, que pasan esa línea de retorno. Ya por eso no usamos los pozos, usamos los SHU, arroyo de cada uno de los canales. Si es así, si se deposita o si tengo la insuficiencia en el metal, en el pulmón, propiamente dicho, tos, flemosa, pues en este caso uso el SHU arroyo con el punto MAR, ¿okay? Que es pulmón 5. Y si es de vaso propiamente, si se estanca abajo, sí, abajo del diafragma, entonces en este caso el SHU arroyo, vaso 3 y el punto GMAR, que en este caso viene siendo vaso, un punto supremamente importante para dispersar los estancamientos principalmente de flema sobre el llavo medio, llavo inferior. Quizás son de los puntos más usados para dispersar. Bueno, si ese es el caso. Bueno, nuevamente, Jeffrey Yuen, y ya para cerrar el día de hoy, ¿sí? Sencillamente, hablarles nuevamente, si el síntoma que yo tengo se presenta leve, solamente trabajo sobre vasos. Si ya se presenta severo, con muchas acumulaciones, ¿sí? Con muchas otras cosas, con deficiencia conjunta entre el vaso y el pulmón, entonces vamos a usar, por ende, un vaso 3, vaso 9 y pulmón 5. Entonces, cumplimos la misma ley del leve severo dependiendo del canal. Trabajo sobre Taijin y por ende voy a trabajar estos puntos. Bueno, deseándoles una linda mañana a todos ustedes, lindo sábado. Nos vemos en una próxima entrega de esta clase magistral acerca de los 6 niveles, esperando que estén comprendiendo muchas cosas. Nos vemos, les mando un abrazo a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao, chao.